Rolo, que como nosotros estamos viendo ahora el avión de donde va a bajar Maduro, Rolo se está subiendo a un avión para ir directamente a Venezuela. Rolo, querido, ¿cómo te va? Imagínate, toda la gente se va a Brasil, se va al Caribe, disfruta del dólar barato y nosotros somos unos vivos bárbaros que nos vamos a Venezuela. Bueno, son los gajes del periodismo, ¿viste? ¿Y a dónde te vas de vacaciones este verano? A ningún lado, pero vuelo a Venezuela. Voy a Caracas, no se va de vacaciones, Rolando se está yendo a Caracas. Vuelo a Venezuela. Bueno, Claro. ¿estuviste en Venezuela Desde un hace punto de cuánto vista- tiempo, Rolo, vos? Según se mire, me estoy yendo al Caribe, ¿no? Claro, Pero bueno, claro. Sí. Claro, exactamente. Che, lo escucho muy mal, casi no lo escucho a Rolo. Del otro lado lo escucho, me parece, acá en el estudio. Pero Espero bueno, que puedas no nos entrar, Rolo. auriculares. Calculo que, no sé si... ¿Cómo la ves? ¿Escuchás? ¿Te ves bien para entrar? sí, sí. De alguna manera vamos a entrar. Bien. De alguna manera vamos a entrar. Rolo, a prima No, fase... primero voy a la frontera de Colombia con Venezuela, que es el lugar donde ok. hay mucha gente que está volviendo, hay mucha gente así, tipo vecinos que se habían ido Mirá. y que ahora están intentando volver. La situación es de absoluta incertidumbre allá, ¿no? Porque no se sabe exactamente qué está pasando. De hecho, hay mucho menos militares en las calles, muchos menos militares custodiando. Por eso es que todos especulamos con que, bueno, es una cuestión de horas. Si Trump está diciendo que en cualquier momento pone el segundo ataque y ya les hicieron una ostentación de poder tal que le secuestraron al presidente en su cara, les anularon los sistemas de radares y se fueron prácticamente sin tener un solo muerto, se llevaron al presidente a su esposa, la verdad que el poder militar venezolano podrá sacar las conclusiones que sea, pero... Ok. Aguantame, Rolo, porque hay movimiento en la escalera del avión que transporta a Maduro. Están bajando una valija. No sé si estamos en condiciones de decir que está bajando Maduro en este Todavía momento. no, me parece, al final, ¿eh? Parece que no, pero cualquier... perdoná, Rolo, pero estamos yendo y viniendo Hay con la imagen en vivo, ¿sí? Tranquilo. Contame cómo es tu derrotero y cómo terminás en la frontera Venezuela-Colombia. No, Dios dirá cómo es el derrotero. Nosotros vamos allá y después nada, es lo que sucede siempre en estas situaciones. Uno Bien. se las rebusca para entrar, para salir y Dios dirá. Vos sabés que te enfrentás a justamente la incertidumbre mayor hoy a nivel mundial. Por supuesto. Porque, en serio, no sabés qué puede pasar. Vas en un auto... Es parte del laburo, y sí. Sí, bueno, lo sé. Ahí está saliendo Maduro. Perdóname, Sale esposado Nicolás Rolo. Maduro del avión. Fíjate que hay un fotógrafo debajo. Vas a verlo con las manos esposadas. Las 5 de la tarde en Estados Unidos, pero ya es de noche porque es invierno. Oscura, la imagen complicada. Pero es una imagen en directo. Un hecho histórico, ¿no? Sí. Sí. Estamos en Nueva York, digámosle, contémosle a la gente que estamos en vivo en Nueva York, en el aeropuerto donde aterrizó ese avión que vino desde Guantánamo, ¿sí? Territorio americano en isla cubana, para que lo entiendan, y empezamos a hablar de cómo se conforma también o cómo está conformada la cuestión geopolítica a nivel mundial. Con esta imagen, ¿sí? Nicolás Maduro bajando la escalera de un avión para ser trasladado a una cárcel en Nueva York, ¿sí? Todavía no tenemos información de dónde va a ser trasladada la mujer de Maduro, digámosle, contémosle a la gente que han sido extraídos los dos, él y la mujer, y se hablaría de bajas de la Guardia Cubana en Venezuela, Y baja ¿correcto? esposado con los ojos vendados y silenciado, tapados los oídos. Con los, no son sea, auriculares para el helicóptero. Por eso No. que cuesta bajar, ¿no? Claro, lo están Por eso que asistiendo está paso porque él paso por paso. él baja en una condición, digamos, como un preso de alto riesgo, donde no puede ver dónde está, no sabe dónde está, no se le informa, se le dio agua nada más, pero fíjate que él baja. Cuando le vimos la foto, que parecían anteojos, él estaba vendado y tapado, con una sordina, Sí, básicamente. totalmente, que son los auriculares para aislar el ruido, Compleja la auriculares imagen. sin audio, básicamente. Compleja la ¿no? imagen por la oscuridad, pero baja la delegación de agentes de la DEA y del FBI que estaban acompañando, que Cientos. fueron ingresando. Fíjate la cantidad, trasladando a Nicolás Maduro prácticamente en medio de la oscuridad, Sí. en la oscuridad del propio Maduro, como decías vos, con los Sí. ojos vendados. Él está viendo y menos esposados. que esto, ¿no? No ve Sí. nada. Básicamente, y escucha menos aún todavía. Rolo, ¿estás ahí? Sí. Mientras estamos viendo en la oscuridad a Maduro, vos de Caracas te trasladás a la frontera colombiana. ¿Vas a ir...? No. De Bogotá me voy a la frontera con Venezuela Ok. y ahí Dios dirá. Ok. No vas a Caracas, vas a Bogotá. Sí. No hay vuelos a Caracas. Claro, vas directamente a Colombia
y de Colombia vas a la frontera y después harás la costa venezolana hasta Caracas, bueno, como se hacía al revés de lo que cuando éramos turistas podemos viajar. Ahí está más clara la imagen del traslado del propio Maduro. Lo vemos, está ahí con una suerte de indumentaria celeste, azul celeste, sí. con una capucha. Parecía un jogging verlo, gris ¿no? en Como un un comienzo, convicto, no es naranja el traje en este caso. Digo, para contarle a Rolo de pronto que está quizás sin imagen visual, ¿no? Sí. Sí. Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué cuidados de seguridad vas a tener ahora antes de pisar, si se puede, ¿no? Venezuela. No, ninguno. Hay que ir allá y ver. Sí. La verdad que las veces que nosotros estuvimos, lo único que uno puede hacer es encontrar un padrino confiable que te cuide. Tal cual. Básicamente. Y vas a hacer la costa venezolana, seguramente después la frontera con Colombia. Ahí tenés Adícora, está para Lo que que se pasa ubique que la ahí- gente. Sí. Hay un problema porque moverse por Colombia tampoco es sencillo, ¿no? Claro. Entonces, Claro. recorrer la frontera Colombia-Venezuela es una frontera donde están el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de la FARC, hay paros militarizados, o sea, lugares donde te cobran boleto o te secuestran. Entonces tampoco está tranquilo del lado colombiano. Lo Entonces decimos. nosotros vamos a ir a una base, a una Sí. ciudad, digamos, una de las ciudades fronterizas ahí en el distrito de Santander, y ver si podemos cruzar por ahí, porque ya después ir a otro lugar donde también se puede cruzar por dentro de Colombia es peligroso. Entonces hay que volver a Sí. Bogotá y volver a tomar avión. Sí, sí, es peligrosísimo. Estamos hablando con Rolando Graña mientras repetimos cómo bajaba Nicolás Maduro del avión. Esta imagen ya no es en vivo, pero hace instantes, minutos nada más, que bajaba el dictador Maduro para ser trasladado a la cárcel y luego ser juzgado. Una cárcel ahí, justamente. Sí, en Nueva York. Brooklyn. Y mientras tanto la imputación no solo es a ellos, hay otras 5 personas, entre ellas Diosdado Cabello Rondón, que por supuesto hoy salió a hacer una crítica del ataque, pero que no se lo han llevado. Totalmente. También el hijo, Nicolásito, el príncipe, le dicen, el hijo de Nicolás Maduro. hijo biológico. El hijo biológico de Maduro, entre los 5, Padrino también, Padrino López también está en ese grupo, como los líderes del cártel de Aragua. También está entre el grupo de imputados. Rolo, ¿qué análisis geopolítico haces de esta cuestión? Bueno, es un giro drástico, ¿no? Yo un poco escuchando lo que decíamos lo que decían en el piso y yo coincido. Es el final del mundo de las reglas. Claro. Porque a partir de ahora, ¿qué le impide a Putin ir a Ucrania y secuestrar a Zelensky? Claro. ¿Qué le impide a China invadir Taiwán? Las reglas que se habían consumado después de la Segunda Guerra Mundial, del Consejo de Seguridad, el mundo de las reglas. Ahora se ve por qué Donald Trump quería romper con Naciones Unidas, porque Claro. él mismo está rompiendo el orden que surgió de la Segunda Guerra Mundial, que es el orden de las Naciones Unidas. Totalmente. Bueno, primero empezó con la OMS, ¿se acuerdan? ¿no? Un orden que Claro. quizás, Rolando, le dejó de ser negocio a los Estados Unidos cuando ve que China es una potencia imparable, cuando empieza a entender que su poder económico, no militar, pero sí económico, empieza a entrar por lo menos en decadencia, y quizás esas mismas reglas, digo, la Organización Mundial de Comercio, como decía recién acá Gonzalito, obviamente hacen que a él le deje de interesar, digamos, ¿no? Por eso. Lo que pasa es que eso ahora es América para los americanos, es el regreso de la doctrina Monroe, que se suponía que todo esto había terminado hace más de un siglo, y Trump hoy la reivindicó especialmente en la conferencia de prensa, y dijo también, y cuidado, y que cuide Petro su patio trasero, y que cuide Sheinbaum qué hace con los carteles de la droga. Todo eso está puesto sobre la mesa y arrancó en Venezuela. O sea, hay una especie de, si vos sos bueno con Trump, Trump te rescata como lo rescató a Milei, y si sos malo te secuestra. Clarito. Claro, claro. Y Rolando, y encima Trump abiertamente habla de ir por el petróleo también venezolano. Eso también es por inédito, gobernar, ¿no? y gobernar Venezuela Gobernar desde Washington. Venezuela y administrar el petróleo venezolano. No recuerdo un presidente de Estados Unidos que haya sido tan explícito en sus objetivos. Sí, Claro, pelos en la lengua, no solo dijo. diciendo ese petróleo es nuestro porque nosotros pusimos infraestructura ahí y nos la robaron. Claro. Cuando en verdad la teoría de la dependencia, digamos que no es solamente una teoría política, sino que ha sido una teoría académica que se ha estudiado en las universidades sobre Sí. cómo
los países han colonizado con el capital, han colonizado otros países. Todo eso lo dio vuelta y dijo, no, nos deben, encima nos deben cosas, ese Claro. petróleo nuestro, porque nos deben lo que nos expropiaron. Sí, y lo que pasa ahora me parece, no sé qué opinás vos, Rolo, qué opinan chicos, digo, hoy se pueden llevar adelante estas acciones porque la tecnología hace que se haya podido llegar a este tipo de extracción. Sí. Antes te tenías que manchar la mano de sangre de verdad, ¿sí? Una invasión, ¿sí? Una extracción de este tipo, sin la tecnología actual, eso hace 25 años, 20 años, no existía, avanzó demasiado en cuanto a el poder Sí, anular igual. un radar, tirar un misil con un Sí. dron. Igual permitime que dude, porque al final, en la última milla, fracasó la defensa Sí, sí, Sangre sí. hubo. de Maduro. O sea, todo lo otro, ok. Los helicópteros entraron paseando a las diferentes ciudades, los drones fueron pegaditos a la montaña, el sistema de radares que tenían era una basura, se los anularon en 3-2-1, pero la última milla no había guardia pretoriana alrededor de Maduro, el hombre que iba a resistir hasta el final, se lo llevaron de paseo. Bueno, Bueno, la información es que sí había y que fue asesinada la guardia por lo menos Habría. es lo que habría, porque es lo que trascendió a través de New York Post de un comentario del propio Donald Trump tras la conferencia de prensa diciendo que lo que dijo Trump fue esto. ¿Ustedes saben cuántos cubanos murieron hoy? Sí. Dijo. Cuando no Dijo. se había registrado ninguna baja, ni del lado porque, venezolano ni del lado de recordemos Estados Unidos. esto, hace un mes reforzó toda su custodia y cambió la lógica en la que se manejaba él completamente, Maduro. Es decir, ya no se sabía dónde dormía, no se sabía si iba a ir a un evento o no, público, nunca dormía en la misma casa, en el mismo lugar, y cambió, de hecho, por desconfianza interna y todo lo demás, porque habían ofrecido mucho dinero y 50 millones de dólares. 50 millones de dólares, no es poco, digo. Cambió toda la lógica en la que se manejaba y ahí es donde importa, digamos, esta guardia, digamos, cubana, que era el Servicio de Inteligencia cubano, que tenía experiencia porque recordemos también que intentaron matar a su presidente 40, 50 veces. Bueno, Entonces, pero él mismo lo dijo, ¿no? Tengo un búnker que es infranqueable. La última nota, el más, fue el 1 de enero, hace 2 días. Dijo, Mirá, tengo pero- un búnker infranqueable. lo dijo Trump Ahora, igual, que Rolando, era una fortaleza. Rolando, también hay versiones del convencimiento en trabajos de campo que habría hecho las agencias de inteligencia de los Estados Unidos desde agosto para convencer a un funcionario del riñón, del círculo íntimo de Maduro, quien habría dado los últimos detalles respecto a la posición exacta, más allá, dando una confirmación de lo que ya tenían a nivel tecnológico, pero una confirmación de cara a cara respecto a dónde estaba ubicado Maduro. Una traición, evidentemente, en el círculo íntimo. Bueno, esto es lo que dijo el New York Times hoy. Claro. El New York Entregador. Times publicó esto más temprano, pero Trump le contestó en la conferencia de prensa diciendo no. Así que nada, Bueno. veremos quién tenía Bueno, razón. había, 50 millones de dólares, les pregunto, ¿no? Exacto. Sí. Digo, Pero Son Trump dice 50 que dijo millones que de no razones. También no es- es por la recompensa. En la también es- conferencia de prensa dijo no era por la recompensa, no es por dinero. no, por También es supuesto. importante decir que desde cuando tira 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos utiliza un plan, una doctrina que la inaugura, que es el sesgo y el silencio total y absoluto. No solo bombardeó Hiroshima y Nagasaki, sino secuestró todo documento fílmico que había, estamos hablando de kilómetros de filmaciones, que no fueron mostradas hasta sino 25 años después. Claro. Entonces digo, no nos debería extrañar que hay alguna información que quizás está faltando y que el Pentágono te la va a contar dentro de 15 años Sí. cuando a nadie le importa. De hecho, presentó la foto del momento en que estaban en el salón observando prácticamente en tiempo real la incursión de la Fuerza Delta en vivo. Como en dice, fue como un show, decía Trump, de cómo, cómo fue capturado. Lo mismo pasó con Bin Laden, ¿eh? Claro, Claro. idéntico. En ese caso estaba Obama, estaba Obama como dirigiendo este operativo que terminó con Bin Laden muerto en la casa segura que tenían allí. En donde se dudó en un Pakistán. momento si era Pero- Bin Laden. pero ahí- También hay que decir ahí que está la tardaron cosa. 3 años, en 4 años en encontrarlo y no lo encontraron. y no lo O sea, encontraron. continuó Pero Desde toda la los película. tiempos de Noriega, del general Noriega, que también invadieron Panamá, se lo llevaron y lo metieron preso y nunca más se supo de él y todavía está preso en Estados Unidos. Un 3 de enero también. Exactamente. Exacto. Mirá. Nunca más se había visto esto, un secuestro de un presidente, muchachos. Esto es lo raro. Al mismo innovador. tiempo, también uno puede decir, bueno, ¿cómo había llegado ese presidente a ser un tipo tan desprestigiado
¿Cómo había logrado mandar a un cuarto de la población al exilio? ¿Por qué fracasó tanto y nunca pudo ser echado? ¿Cómo logró eternizarse en el poder de esta manera? ¿Y por qué lo hizo así? Porque cuando vos ves que 8 millones de venezolanos hay en la diáspora, es el mayor exilio en lo que va del siglo XXI. Creo que solamente superado por el exilio de Siria, que estuvo en guerra. Y bueno, en algún momento estos tipos deberían haber asumido su derrota como sistema e irse. Bueno, se quisieron eternizar en el poder, por eso es que hoy Trump va a gozar por lo menos de la división, de la opinión dividida. O sea, buena parte de Latinoamérica está asustada por esto, pero otra parte de Latinoamérica celebra que le hayan echado a la mierda a Maduro. Perdón, Rolo, parte de Latinoamérica, pero gran parte del pueblo venezolano, porque los 8 millones que están afuera están de acuerdo con esta actuación del presidente. Más, ponerle que sea la mitad... No, el 25% tenés, que fueron los que lo votaron, va a estar en contra. El 25% de la población. Está bien. Pero todo el resto está a favor. Pero vos tenés... Pero de 30 y pico tenés 20 y no lo quieren. Eso está claro. Y además, la inmensa mayoría de los venezolanos en el exilio o adentro están celebrando que se lo hayan llevado a Maduro. El problema es que muchos que tenemos una mirada histórica miramos y decimos, che, ¿esto no abre un precedente a futuro? Claro. Ahora, Entonces, un peligroso algunos celebran el presente y otros se preocupan por el futuro. Rolando, ¿coincidís? No sé, y si no me decís, se habla de 30 años, ¿no?, de dictadura, pero los años de Maduro no son los mismos que los de Chávez. Nosotros cuando fuimos allí, que no pudimos entrar y nos deportaron, claramente cuando hablábamos con algunos que incluso nos estaban custodiando, a algunos le podíamos sacar algún dato más, y claramente la vida se deterioró mucho más con Maduro en el poder, y sobre todo después cuando ya no reconoció el triunfo de la oposición y se quedó con el poder sin mostrar ni siquiera un resultado, ¿no? Sí, tiene que ver con el auge del petróleo. La verdad es que el chavismo, una de las grandes deudas del chavismo, es que nunca tuvo capacidad de gestión para vivir de otra cosa que no fuera el petróleo. Claro. Entonces, mientras el petróleo tenía en aquellos años dorados un precio de $100 el barril, era una cosa. Cuando bajó después por debajo de los 50, 60 dólares, era otra cosa. Y ahí le entró la crisis a Venezuela. Entonces, Venezuela nunca tuvo un proceso de industrialización que le permitiera aguantar y tampoco supo hacer alianzas estratégicas con otros países. Pudo haber hecho alianzas mayores con China, con Rusia, industrializarse de otra manera. Bueno, no lo hizo. Y a partir de ahí es donde se convirtió en ese régimen extraño que había logrado cohesión absoluta en el mundo militar, pero que eran incapaces de gestionar y todo, vivían, o sea, sí, el 99% de la economía venezolana ocultando un montón de cuestiones de cómo la pasaba la gente, cómo la pasa la gente. Y estatizando empresas que eran exitosas, que cuando las agarraron los funcionarios, los burócratas del régimen, la destruyeron. Totalmente. Que fue lo que pasó con el mejor ejemplo de eso es la fábrica, las arepas, que es el plato tradicional venezolano y colombiano, se fabrican con una harina que se llama harina pan. Cuando yo estuve allá trabajando en Venezuela, en la época de los saqueos, me contaban que habían estatizado la fábrica de harina pan y faltaba harina pan. Claro, que era como decir que en Argentina faltaba, qué sé yo, los fideos. Bueno, y también pasó con la empresa argentina, con Techín, que tenía una empresa allí, y también se la quedaron y después no produjo lo que venía produciendo. Pasó con Isla Margarita, pasó con el turismo, se empezaron a quedar con casas y con hoteles. ¿Se entiende? Bueno, pasó con, perdón muchachos, para nosotros que somos de la tele, pasó con la industria de la telenovela. Venezuela es una potencia en telenovelas, y como las consideraron una expresión burguesa, clausuraron las telenovelas. Ocultaron absolutamente y hasta todo. del mismo mundo también perdieron. Pero digo, también cada año que gobernó Chávez, bueno, ya enfermo, y luego su sucesor, que por supuesto no le llegó ni a los talones, digo, en última, Chávez tuvo un liderazgo, por eso no hay que contar los 30 años, después se degradó, después se enfermó y después vino Maduro. Digo, fue todo una escalera de descenso. Sí, y no nos olvidemos que le hablaba un pajarito que adelantó el Año Nuevo y la Navidad, ¿no? Era el chofer de... Para terminar con la locura. Su capacidad era ser chofer de Chávez. Totalmente. Rolo, lo único que te pedimos es que te cuides, te queremos de vuelta. Te pido, por favor, como a los nenes, lo tengo a Ronen del otro lado, subí la ventanilla en las esquinas,
Cuídate. Andá siempre mirando para los costados, para atrás, para adelante, para arriba. Vamos a la pesca, vamos a ver con qué nos encontramos. Dios y la Virgen. Dios te acompañe. Cuídate, Rolo. Los dejo porque me voy a embarcar, chicos. Dale. Abrazo. Te mando un abrazo enorme. Ahí se va. Bueno, mañana seguramente Ya en lo vivo. tenemos ahí en vivo, En ¿no? vivo A24 y América con todo lo que está pasando Perdón. en Venezuela en un momento histórico. A Rolo y al camarógrafo, que va con Rolo no nos olvidemos, ¿no? Que son por lo menos dos que vuelvan dos.